Hola a todos, bienvenidos a mi canal Rehman Crítica. Hoy vamos a hablar de una comedia que mezcla el caos, la risa y la vida adulta de una forma bastante interesante. Se trata de la película Neighbors, una historia donde lo que empieza como una vida tranquila en un vecindario suburbano se convierte rápidamente en una guerra total entre una pareja joven y una fraternidad universitaria que no conoce límites cuando se trata de fiestas, ruido y locura. En este video vamos a analizar qué tan entretenida es esta película, qué funciona bien, qué no funciona tanto, y sobre todo si realmente vale la pena verla, o es solo una comedia más del montón. Veremos cómo sus personajes principales, interpretados por Seth Rogen, Rose Byrne y Zac Efron, construyen una dinámica llena de humor, conflicto y situaciones totalmente fuera de control. También voy a compartir mi opinión personal sobre el ritmo de la película, su tipo de humor y para qué tipo de público puede ser una buena opción. Así que si te gustan las comedias con situaciones exageradas, conflictos vecinales y mucho caos, quédate hasta el final del video. Vamos a comenzar con el análisis completo de Neighbors. Neighbors, 2014 film, es una comedia estadounidense dirigida por Nicholas Stoller que combina humor irreverente con una historia de choque generacional y conflictos vecinales. La trama gira en torno a una joven pareja que intenta adaptarse a la vida adulta mientras enfrenta problemas inesperados cuando una fraternidad universitaria se muda a la casa de al lado. A lo largo de la película se exploran temas como la madurez, la nostalgia de la juventud, la responsabilidad familiar y la tensión entre libertad juvenil y vida doméstica. La historia comienza presentando a Mac Radner y su esposa Kelly Radner, una pareja joven que acaba de tener a su primera hija, Stella. Al principio, los Radner parecen disfrutar de una vida tranquila en un barrio suburbano típico de Estados Unidos. Sin embargo, se deja claro desde el inicio que Mac y Kelly aún no han terminado de adaptarse completamente a la vida de adultos responsables. Aunque aman a su hija, extrañan su juventud, sus fiestas y la libertad que tenían antes de convertirse en padres. Este contraste entre su pasado y su presente se convierte en uno de los motores emocionales de la historia. Todo cambia cuando una fraternidad universitaria, liderada por el carismático Teddy Sanders, se muda a la casa contigua. Al principio, Mac y Kelly intentan ser vecinos amigables. Incluso intentan integrarse con los estudiantes, recordando sus propios días de universidad y su deseo de ser vistos como jóvenes modernos en lugar de padres aburridos. Teddy y su grupo, Delta Psi Beta, parecen encantadores y abiertos, lo que hace que los Radner bajen la guardia. Sin embargo, muy pronto la situación se complica. Las fiestas de la fraternidad se vuelven cada vez más ruidosas, caóticas e incontrolables. Música alta, drogas, alcohol y constantes reuniones nocturnas empiezan a afectar la vida diaria de Mac y Kelly, especialmente el sueño del bebé. Lo que al principio parecía una molestia menor, se convierte en un conflicto serio cuando los Radner intentan hablar con los estudiantes para pedirles que bajen el volumen. En lugar de resolver el problema, la conversación con Teddy y su amigo Pete genera una especie de tensión cómica y competitiva. Los estudiantes no toman en serio las quejas de los adultos, y Mac y Kelly se sienten humillados al intentar mantener la autoridad en su propio vecindario. Este choque de perspectivas establece el tono central de la película: adultos jóvenes intentando ser responsables frente a jóvenes universitarios que representan la libertad sin consecuencias. A medida que la situación empeora, los Radner deciden llamar a la policía para detener las fiestas. Sin embargo, esto no resuelve el problema. En cambio, provoca que la fraternidad vea a la pareja como enemigos. Teddy comienza a desarrollar una rivalidad personal con Mac, mientras que Kelly intenta mantener una postura más estratégica, buscando soluciones menos agresivas. Uno de los elementos clave del desarrollo de la trama es la escalada del conflicto.
Cada intento de los Radner por recuperar la tranquilidad del vecindario lleva a respuestas más extremas por parte de la fraternidad. Las bromas se vuelven más pesadas, las fiestas más salvajes y la tensión más personal. La película muestra esta guerra vecinal como una especie de competencia absurda donde ambas partes intentan demostrar superioridad. En paralelo, se explora la relación entre Mac y Kelly. Aunque están unidos, comienzan a surgir diferencias en la forma en que manejan el conflicto. Kelly es más impulsiva y está dispuesta a adoptar tácticas más creativas, mientras que Mac tiende a ser más prudente y preocupado por las consecuencias. Estas diferencias generan momentos cómicos, pero también reflejan las dificultades reales de la convivencia en pareja cuando se enfrentan problemas externos. Un punto importante en la historia es la infiltración de Mac y Kelly en la fraternidad. Con la ayuda de su amigo Jimmy, un antiguo compañero universitario de Mac, intentan ganarse la confianza de Teddy y su grupo para sabotear sus fiestas desde dentro. Este cambio de estrategia marca un giro en la narrativa, transformando el conflicto vecinal en una especie de guerra encubierta con engaños, disfraces y situaciones cada vez más absurdas. Durante estas infiltraciones, Mac intenta conectarse con Teddy desde un lugar emocional, recordándole la importancia de la hermandad, la amistad y la experiencia universitaria. Teddy, por su parte, se muestra inicialmente seguro de sí mismo, convencido de que su fraternidad representa la cima de la vida social y la libertad juvenil. Sin embargo, también se insinúa que Teddy tiene inseguridades internas, especialmente relacionadas con su futuro y su necesidad de ser recordado como alguien importante dentro de la fraternidad. Mientras el conflicto principal avanza, la película también desarrolla subtramas relacionadas con la identidad personal y el miedo a crecer. Mac siente nostalgia por su juventud y duda sobre si ha tomado las decisiones correctas en su vida adulta. Kelly, aunque más segura en apariencia, también cuestiona si la maternidad ha limitado su libertad. Estas emociones hacen que los personajes sean más complejos que simples figuras cómicas, añadiendo una capa de reflexión sobre el paso del tiempo. La guerra entre los Radner y la fraternidad alcanza niveles cada vez más extremos. Las bromas incluyen sabotajes mutuos, engaños elaborados y situaciones que ponen en riesgo la convivencia del vecindario. La policía, los vecinos y hasta las autoridades universitarias comienzan a involucrarse indirectamente, pero el conflicto ya ha escalado más allá de lo razonable. En un momento clave, Teddy empieza a darse cuenta de que su estilo de vida dentro de la fraternidad tiene un límite. Aunque disfruta del caos y la libertad, también comienza a pensar en su futuro y en el vacío que podría dejar la universidad una vez termine. Esta reflexión surge de manera gradual, especialmente a través de sus interacciones con Mac, quien representa una versión futura de lo que él podría convertirse. El clímax de la película ocurre cuando ambas partes finalmente enfrentan las consecuencias de sus acciones. La fraternidad se encuentra en riesgo de ser expulsada debido a los daños causados y a las quejas del vecindario. Mac y Kelly también se dan cuenta de que su obsesión por ganar la guerra vecinal ha afectado su propia relación y su estabilidad familiar. En medio del caos, se produce una confrontación final entre Mac y Teddy. Este enfrentamiento no es solo físico o cómico, sino también emocional. Ambos personajes expresan sus frustraciones. Mac sobre la pérdida de su juventud y Teddy sobre el miedo a convertirse en un adulto sin identidad. Este momento funciona como un punto de entendimiento entre ambos lados del conflicto generacional. Finalmente, la situación se resuelve de manera relativamente pacífica. La fraternidad acepta las consecuencias de sus actos y comienza a prepararse para dejar la casa. Teddy decide asumir un rol más responsable, mientras que Mac y Kelly recuperan la calma en su hogar. Aunque no hay una reconciliación perfecta, sí existe un entendimiento mutuo que permite cerrar el conflicto.
Después de la despedida de los estudiantes, la vida de los Radner vuelve a la normalidad. Sin embargo, la experiencia deja una huella en ambos. Mac y Kelly reflexionan sobre su propia madurez y sobre cómo han cambiado desde que se convirtieron en padres. También reconocen que, aunque la vida adulta implica responsabilidades, no significa necesariamente abandonar por completo la diversión o la espontaneidad. La película termina reforzando la idea de que el crecimiento personal es un proceso continuo. Tanto los jóvenes universitarios como la pareja protagonista atraviesan distintas etapas de transición. La fraternidad representa la juventud descontrolada, mientras que los Radner representan la adultez en construcción. El choque entre ambos mundos sirve como una metáfora del paso del tiempo y la dificultad de encontrar equilibrio entre libertad y responsabilidad. La película Neighbors, 2014 film, reúne a un elenco de comedia muy reconocido que combina actores con experiencia en humor adulto, televisión y cine comercial. El resultado es una dinámica muy marcada entre estilos interpretativos distintos. Por un lado, la comedia más cotidiana y sarcástica de Seth Rogen y Rose Byrne, y por otro, la energía física y carismática de Zac Efron junto al grupo de actores que interpretan a la fraternidad universitaria. Cada intérprete aporta una capa distinta a la historia, y su trabajo no solo sostiene el humor, sino también el conflicto emocional entre juventud y adultez. El personaje principal masculino, Mac Radner, es interpretado por Seth Rogen, un actor, guionista y productor conocido por su estilo de comedia improvisada, su tono relajado y su capacidad para interpretar personajes comunes atrapados en situaciones absurdas. En esta película, Rogen construye a Mac como un hombre que intenta equilibrar la paternidad reciente con la nostalgia de su vida universitaria. Su actuación se basa en reacciones naturales, humor incómodo y una evolución gradual desde la inseguridad hasta una actitud más decidida. El trabajo de Rogen destaca porque no convierte a Mac en un héroe tradicional, sino en alguien torpe, emocionalmente confundido y profundamente humano. El enfoque interpretativo de Seth Rogen también refleja su trayectoria en el cine de comedia contemporánea, donde suele interpretar personajes que se ven arrastrados por circunstancias fuera de su control. En este caso, su química con Rose Byrne es esencial para que la historia funcione. Su estilo de actuación permite que las escenas de conflicto con la fraternidad no se sientan completamente exageradas, sino dentro de un marco de realidad emocional, incluso cuando la comedia se vuelve extrema. La actriz Rose Byrne interpreta a Kelly Radner, la esposa de Mac. Byrne aporta una energía completamente distinta a la de Rogen. Su actuación es más precisa, controlada y estratégicamente cómica. Kelly es presentada como una mujer inteligente, ingeniosa y mucho más decidida que su esposo cuando se trata de enfrentar problemas. Byrne utiliza una mezcla de sarcasmo, rapidez verbal y expresividad facial para dar vida a un personaje que, aunque es madre reciente, no ha perdido su sentido del humor ni su carácter competitivo. El trabajo de Rose Byrne en la película es especialmente importante porque equilibra el tono general. Sin su presencia, la historia podría inclinarse demasiado hacia la comedia masculina o el caos juvenil. Byrne logra que Kelly no sea simplemente un personaje secundario, sino una fuerza activa dentro del conflicto. Su interpretación también aporta una dimensión emocional más fuerte a las escenas familiares, mostrando la tensión entre el deseo de estabilidad y la frustración por las responsabilidades adultas. El antagonista principal y líder de la fraternidad Delta Psi Beta es Teddy Sanders, interpretado por Zac Efron. Efron, conocido inicialmente por su trabajo en producciones juveniles y musicales, realiza aquí una transición importante hacia la comedia adulta. Su actuación combina carisma, atractivo físico y vulnerabilidad emocional. Teddy es presentado como el típico líder universitario seguro de sí mismo, pero a medida que avanza la película, Efron introduce pequeñas grietas en esa seguridad, mostrando a un joven que teme el final de su etapa universitaria.
El trabajo de Zac Efron en esta película es notable porque rompe con la imagen previa que muchos espectadores tenían de él. En lugar de interpretar a un personaje idealizado, lo convierte en alguien arrogante pero inseguro, divertido pero también emocionalmente complejo. Su capacidad para la comedia física es clave en las escenas de fiestas y enfrentamientos con los vecinos, mientras que sus momentos más introspectivos revelan una profundidad inesperada en el personaje. El grupo de la fraternidad incluye a varios actores que contribuyen al caos cómico. Entre ellos destaca Dave Franco, quien interpreta a Pete Regazzoli. Franco aporta un estilo de comedia más relajado y sarcástico, funcionando como el segundo al mando dentro de la fraternidad. Su interpretación equilibra la energía explosiva de Efron con un humor más seco. Pete es uno de los personajes más conscientes de los excesos del grupo, y Franco logra transmitir esa dualidad entre la diversión y la responsabilidad latente. Otro miembro importante del elenco es Christopher Mintz-Plasse, quien interpreta a Scooney Schofield. Mintz-Plasse es conocido por sus papeles de personajes torpes o socialmente incómodos, y aquí mantiene ese estilo característico. Su actuación se basa en el humor físico, la exageración y la incomodidad constante, lo que añade un nivel de absurdo a las fiestas de la fraternidad. Su presencia ayuda a intensificar la sensación de caos juvenil que define gran parte de la película. El personaje de Garth, interpretado por Jerrod Carmichael, aporta una perspectiva diferente dentro del grupo. Carmichael, que también es comediante de stand-up, utiliza un humor más conversacional y observacional. Su interpretación es menos explosiva que la de otros miembros de la fraternidad, pero sirve como contrapunto para equilibrar las dinámicas internas del grupo. Garth representa a un joven que participa en el caos, pero con cierto nivel de conciencia sobre lo absurdo de la situación. Ike Barinholtz interpreta a Jimmy Blevins, el antiguo amigo universitario de Mac, que ya ha pasado por la etapa de la fraternidad. Barinholtz aporta un estilo de comedia más maduro y cínico. Su personaje funciona como puente entre el mundo de los estudiantes y el de los adultos. Su actuación se basa en comentarios rápidos, humor sarcástico y una actitud relajada que contrasta con la tensión principal del conflicto. Jimmy también representa lo que Mac podría haber sido si hubiera seguido un camino diferente después de la universidad. La película también cuenta con la participación de actores secundarios que enriquecen el entorno del vecindario y las situaciones cómicas. Carla Gallo interpreta a Paula, una amiga cercana de Kelly. Su papel, aunque menos central, añade momentos de humor y apoyo emocional, especialmente en las escenas donde Kelly busca estrategias para lidiar con la fraternidad. Gallo utiliza un estilo de actuación naturalista que complementa el tono general del film. Halston Sage interpreta a Brooke Shy, la novia de Teddy. Sage aporta una presencia más tranquila y emocional dentro del grupo de la fraternidad. Su personaje representa la perspectiva externa al caos masculino, mostrando cómo las relaciones personales dentro de ese entorno pueden verse afectadas por el estilo de vida universitario. Su actuación ayuda a suavizar ciertos momentos de la narrativa, ofreciendo un contraste más sensible. En conjunto, el elenco juvenil funciona como una unidad que representa la libertad, la impulsividad y la falta de consecuencias propias de la vida universitaria. Cada actor contribuye a una versión distinta de la juventud, algunos desde la torpeza, otros desde la arrogancia y otros desde la reflexión. La interacción entre ellos crea una energía colectiva que impulsa la comedia de la película. Detrás de la historia principal, el trabajo actoral también se apoya en la química entre todos los intérpretes. Uno de los aspectos más importantes del éxito de la película es cómo los actores reaccionan entre sí, más que sus interpretaciones individuales. Las escenas de confrontación, especialmente entre Mac, Kelly y Teddy, funcionan porque los actores mantienen un equilibrio constante entre improvisación controlada y estructura narrativa. Seth Rogen y Rose Byrne forman el núcleo emocional del film.
Su relación como pareja se siente creíble gracias a la forma en que ambos actores manejan el humor cotidiano dentro de situaciones extremas. No interpretan a una pareja idealizada, sino a dos personas que discuten, se frustran y aún así intentan mantenerse unidas. Esta autenticidad es clave para que el conflicto con la fraternidad tenga impacto. Zac Efron, por su parte, aporta el elemento de transformación del personaje. Su evolución a lo largo de la película es visible no solo en el guión, sino en su interpretación física y emocional. Comienza como un líder confiado y termina como alguien más reflexivo, lo que demuestra la capacidad del actor para manejar cambios de tono dentro de una comedia. El resto del elenco contribuye a construir un mundo caótico pero coherente, donde cada personaje tiene una función clara dentro del ecosistema narrativo. La comedia no depende de un solo protagonista, sino de la interacción constante entre todos los actores. En conclusión, el reparto de Neighbors 2014 film es uno de los elementos más importantes de su éxito. Cada actor aporta un estilo de interpretación distinto que, en conjunto, crea una mezcla equilibrada de humor físico, comedia verbal y emoción ligera. Seth Rogen y Rose Byrne sostienen el núcleo adulto de la historia, mientras que Zac Efron y el elenco de la fraternidad representan la energía juvenil desbordada. La combinación de todos estos estilos convierte la película en una comedia dinámica, donde el trabajo actoral no solo sirve para entretener, sino también para explorar el choque entre dos etapas de la vida. Neighbors 2014 film es una comedia que pertenece a un subgénero muy específico del cine estadounidense, la comedia de choque entre la vida adulta y la juventud descontrolada. Dirigida por Nicholas Stoller, la película combina humor vulgar, situaciones exageradas y conflictos vecinales para construir una historia que, aunque simple en su base, se apoya fuertemente en la energía de sus personajes y en la química del elenco. Como experiencia cinematográfica, es una película diseñada más para entretener de forma inmediata que para dejar una reflexión profunda, aunque sí contiene algunos matices sobre la madurez y el paso del tiempo. La trama gira en torno a una pareja joven, Mac y Kelly Radner, que acaba de convertirse en padres y vive en un barrio tranquilo. Su vida cambia cuando una fraternidad universitaria se muda a la casa de al lado, convirtiendo la calma suburbana en un caos constante de fiestas, ruido y comportamiento irresponsable. A partir de este punto, la película se convierte en una especie de guerra vecinal que escala progresivamente, con ambas partes intentando sabotearse mutuamente. Uno de los puntos fuertes de la película es su capacidad para establecer rápidamente el conflicto y mantener un ritmo dinámico. No pierde mucho tiempo en introducciones largas, sino que coloca al espectador directamente en la tensión entre los protagonistas adultos y los estudiantes universitarios. Esto hace que la película sea fácil de seguir y muy accesible, especialmente para quienes buscan una comedia ligera sin demasiada complejidad narrativa. En términos de actuación, el núcleo de la película está sostenido por Seth Rogen y Rose Byrne, quienes interpretan a la pareja protagonista. Rogen aporta su estilo habitual de comedia relajada, con diálogos improvisados, reacciones naturales y un humor basado en la incomodidad. Su personaje representa al adulto que intenta ser responsable pero que todavía siente nostalgia por su vida universitaria. Byrne, por otro lado, es una de las sorpresas más agradables del film, ya que aporta una energía mucho más controlada, sarcástica y precisa, equilibrando el caos que la rodea. La química entre ambos actores es uno de los elementos más sólidos de la película. No se sienten como una pareja idealizada, sino como dos personas reales que discuten, se frustran y a veces no están de acuerdo, pero que intentan mantenerse unidas. Este realismo emocional es importante porque evita que la historia se convierta únicamente en una sucesión de bromas sin contexto. El otro gran pilar del reparto es Zac Efron, quien interpreta al líder de la fraternidad.
Su personaje representa el lado opuesto de la pareja protagonista: juventud, energía, popularidad y una aparente falta de responsabilidad. Sin embargo, Efron logra darle cierta profundidad al personaje al mostrar también inseguridad y miedo al futuro. Su interpretación es efectiva porque no se limita a ser un antagonista cómico, sino que tiene momentos donde el espectador puede entender sus motivaciones. El humor de la película es uno de sus aspectos más discutidos. Está lleno de situaciones exageradas, bromas físicas, referencias sexuales y escenas diseñadas para provocar risa inmediata. Este tipo de comedia puede funcionar muy bien para ciertos espectadores, especialmente aquellos que disfrutan del humor irreverente y sin filtros. Sin embargo, también puede resultar repetitivo o excesivo para quienes prefieren un humor más sutil o narrativamente sofisticado. A nivel de estructura, la película sigue una fórmula bastante clásica: presentación del conflicto, escalada de la guerra entre vecinos, intentos fallidos de resolver el problema y un clímax donde ambas partes enfrentan las consecuencias. No hay grandes sorpresas en la narrativa, lo cual no es necesariamente un defecto, pero sí significa que la película no intenta reinventar el género. Su objetivo es ejecutar bien una fórmula conocida, no innovar dentro de ella. Uno de los elementos interesantes es cómo la película utiliza el conflicto como metáfora del paso del tiempo. La pareja protagonista representa la transición hacia la adultez responsable, mientras que la fraternidad simboliza la libertad juvenil sin consecuencias. Aunque este tema no se explora de forma profunda o filosófica, sí está presente como una capa emocional que da cierto sentido al enfrentamiento entre los personajes. En cuanto al ritmo, la película es bastante ágil. Las escenas están diseñadas para mantener la atención del espectador con constantes cambios de situación y nuevos intentos de sabotaje entre los personajes. Esto hace que la película funcione bien como entretenimiento ligero, especialmente si se busca algo para ver sin demasiada carga emocional o intelectual. Sin embargo, no todo es positivo. Uno de los principales puntos débiles es que el humor puede volverse repetitivo. Muchas escenas siguen una estructura similar: fiesta, molestia de los vecinos, intento de confrontación, escalada del conflicto. Aunque esto forma parte del estilo de la película, puede generar cierta sensación de monotonía en la segunda mitad. Otro aspecto criticable es que algunos personajes secundarios no están muy desarrollados. La fraternidad en general funciona más como un grupo homogéneo de caos juvenil que como individuos con profundidad propia. Aunque hay intentos de darles personalidad, en la mayoría de los casos su función principal es generar situaciones cómicas o aumentar el conflicto. A pesar de esto, la película logra mantener un tono coherente. No intenta hacer algo que no es. Desde el principio, deja claro que su objetivo es ser una comedia irreverente, y en ese sentido cumple con lo que promete. No busca realismo estricto ni un desarrollo dramático profundo, sino entretenimiento directo. El clímax de la película, aunque predecible, funciona dentro del tono general. Las dos partes del conflicto llegan a un punto de entendimiento después de una escalada de caos, lo cual permite cerrar la historia de manera satisfactoria sin necesidad de grandes giros narrativos. Es un final más emocionalmente ligero que dramático, lo cual encaja con el resto de la película. En cuanto a la dirección, Nicholas Stoller mantiene un estilo funcional. No hay grandes experimentos visuales ni decisiones estéticas arriesgadas. La cámara está al servicio de la comedia y del ritmo narrativo. Neighbors, 2014 film, no es una película centrada en efectos visuales avanzados ni en CGI pesado, como ocurre en el cine de superhéroes o ciencia ficción. Es una comedia realista en su estética, donde la mayor parte del impacto visual proviene de situaciones prácticas, acrobacias físicas y efectos de producción invisibles.
Aún así, sí utiliza VFX y apoyo digital de manera puntual para reforzar gags, limpiar escenas y hacer más seguras o creíbles ciertas secuencias de caos extremo. El objetivo no es que el espectador note los efectos, sino que todo parezca espontáneo, natural y exagerado al mismo tiempo. Desde el punto de vista técnico, la película se apoya principalmente en efectos prácticos. Esto significa que muchas de las fiestas, explosiones pequeñas, destrucción de objetos y caos dentro de la fraternidad están realizados en set real con utilería física. Este enfoque es típico en comedias donde el timing del humor depende de la reacción de los actores y del entorno físico inmediato. El VFX entra como un soporte invisible que corrige detalles o amplifica pequeñas acciones sin romper la sensación de realidad. Uno de los usos más comunes del CGI en esta película es la limpieza digital de escenas. En rodajes con muchas personas, alcohol, fiestas y movimiento constante, es normal que aparezcan elementos no deseados en cámara, como equipos de iluminación, micrófonos o personal técnico reflejado. El equipo de efectos visuales elimina estos elementos en postproducción para mantener la inmersión. Este tipo de trabajo no es llamativo, pero es fundamental para que las escenas de fiesta se sientan naturales. Otro aspecto importante del trabajo digital es la extensión de escenarios. Aunque la historia ocurre principalmente en dos casas vecinas y sus exteriores, muchas tomas requieren ampliar visualmente el entorno. Por ejemplo, cuando se muestran fiestas masivas dentro de la fraternidad, el equipo de VFX puede extender digitalmente la cantidad de personas o el tamaño del espacio para dar una sensación de mayor caos sin necesidad de reunir a cientos de extras en el set. Esto permite controlar mejor la producción y al mismo tiempo mantener la escala visual que la comedia necesita. En varias escenas también se utilizan efectos digitales para reforzar el humor físico. La película tiene muchas situaciones donde los personajes caen, chocan, destruyen objetos o reaccionan de forma exagerada. Aunque la mayoría de estos momentos se filman con acrobacias reales y dobles de riesgo, el VFX ayuda a suavizar transiciones o a eliminar elementos de seguridad como cables, colchones o protecciones visibles. Esto permite que las caídas o golpes parezcan más naturales sin poner en riesgo a los actores. El trabajo de coordinación entre especialistas de efectos prácticos y digitales es clave en este tipo de comedia. En lugar de crear imágenes completamente generadas por computadora, el equipo busca integrar lo digital de forma invisible. Esto significa que el CGI no busca ser visto, sino no ser notado. En películas como esta, el mayor elogio técnico es que el espectador no piense en los efectos, sino en la situación cómica. Las escenas de fiestas universitarias son probablemente donde más se utiliza apoyo visual indirecto. Aunque la mayoría de la energía proviene de la dirección de arte, iluminación y extras reales, el VFX puede intervenir para ajustar iluminación, mejorar continuidad entre tomas o incluso duplicar elementos visuales como luces intermitentes, confeti o humo. Estos elementos ayudan a aumentar la sensación de descontrol sin necesidad de efectos digitales obvios. Otro uso frecuente del CGI en la película está relacionado con la seguridad durante la filmación de escenas peligrosas o caóticas. Por ejemplo, cuando se simulan explosiones pequeñas, incendios controlados o destrucción de objetos, muchas veces se filma en condiciones seguras y luego se añaden o mejoran ciertos elementos en postproducción. Esto permite mantener el equilibrio entre realismo y seguridad sin comprometer la estética de la escena. También hay un trabajo importante de corrección de continuidad. En películas con tantas escenas rápidas y cómicas, es común que haya cambios entre tomas, vasos que aparecen y desaparecen, objetos que cambian de posición o iluminación inconsistente. El equipo de VFX se encarga de corregir estos errores para que la narrativa fluya sin distracciones.
Este tipo de trabajo es casi invisible para el espectador, pero esencial para la calidad final del producto. En cuanto a la estética general, la película evita el uso de CGI evidente porque su estilo depende de la credibilidad del entorno suburbano. Si los efectos fueran demasiado visibles, romperían el tono de comedia realista que la historia intenta mantener. Por eso, incluso en momentos exagerados, se prefiere el uso de cámara, montaje rápido y actuación física antes que animación digital. El diseño de iluminación también juega un papel indirecto en cómo se perciben los efectos. Muchas escenas nocturnas de fiestas están iluminadas con luces prácticas dentro del set, neones, lámparas, luces estroboscópicas. Esto reduce la necesidad de intervención digital posterior, ya que la atmósfera se crea directamente en cámara. Cuando el VFX interviene, lo hace para reforzar o equilibrar estas fuentes de luz, no para reemplazarlas. En las escenas exteriores, especialmente en el vecindario, el trabajo digital se utiliza para mantener consistencia visual. Esto incluye ajustar cielos, limpiar fondos o suavizar transiciones entre tomas filmadas en diferentes momentos del día. Aunque estos cambios no son evidentes, ayudan a que el vecindario se sienta coherente y continuo a lo largo de la película. El uso de dobles de riesgo también está estrechamente relacionado con el VFX. Muchas escenas de comedia física requieren caídas, golpes o movimientos arriesgados. Los dobles realizan estas acciones y luego el equipo digital elimina elementos de seguridad o ajusta la composición para que el actor parezca estar realizando la acción. Esto permite mantener el ritmo cómico sin comprometer la seguridad del elenco. Un aspecto interesante es que el VFX en esta película no busca espectacularidad, sino fluidez. Su función es apoyar el timing cómico. En la comedia, el momento exacto de una reacción o caída es crucial, y el trabajo digital ayuda a ajustar pequeños detalles para que el gag funcione perfectamente. A veces se eliminan microsegundos de una toma o se ajusta la velocidad de un movimiento para mejorar el impacto del chiste. En términos de postproducción, el equipo de efectos visuales trabaja estrechamente con la edición. Muchas decisiones sobre qué parte de una escena mantener o mejorar digitalmente dependen del montaje final. Esto significa que el VFX no es un proceso aislado, sino integrado dentro de la construcción del ritmo cómico de la película. Aunque el público general no suele pensar en VFX al ver una comedia como esta, su presencia es constante y fundamental. Sin estos ajustes digitales, muchas escenas perderían coherencia visual o seguridad técnica. El objetivo es siempre invisible, que todo parezca espontáneo, caótico y real. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Neighbors 2014 film no está diseñado para impresionar visualmente, sino para sostener la comedia y la verosimilitud del mundo representado. Es un uso discreto, funcional y altamente técnico, donde lo digital se mezcla con lo práctico para crear una experiencia fluida. La película demuestra que incluso en una comedia aparentemente sencilla, el VFX tiene un papel importante, aunque silencioso, en hacer que el caos en pantalla funcione de manera segura, coherente y entretenida. Neighbors 2014 film tuvo un desempeño comercial muy sólido en taquilla y también logró buenos resultados en su lanzamiento en formatos domésticos, lo que la consolidó como una de las comedias más exitosas de su año. Aunque no era una superproducción de gran presupuesto ni una franquicia establecida, su combinación de comedia para adultos, estrellas reconocidas y marketing efectivo permitió que conectara con una audiencia amplia en Estados Unidos y a nivel internacional. Su rendimiento demuestra cómo una comedia bien posicionada puede generar grandes beneficios sin necesidad de depender de efectos visuales costosos o universos cinematográficos complejos.
Desde el inicio de su estreno, la película mostró señales de éxito comercial. Fue lanzada en un periodo estratégico del calendario cinematográfico, aprovechando la temporada de primavera en Estados Unidos, cuando el público busca películas ligeras y entretenidas. Este tipo de fechas es ideal para comedias dirigidas a adultos jóvenes, ya que no compiten directamente con grandes estrenos de acción o blockbusters de verano. La estrategia de distribución ayudó a maximizar su visibilidad desde el primer fin de semana. El presupuesto de producción de la película fue relativamente moderado en comparación con otros estrenos de Hollywood. Esto es importante porque el punto de equilibrio para una comedia de este tipo es más fácil de alcanzar. Al no depender de efectos especiales costosos ni de escenarios altamente elaborados, la inversión se centró principalmente en el elenco, la dirección y la producción de escenas prácticas. Esto permitió que cualquier éxito en taquilla se tradujera rápidamente en ganancias netas para el estudio. En su primer fin de semana en Estados Unidos, la película logró un debut muy fuerte, superando las expectativas iniciales de la industria. La combinación de Seth Rogen, Rose Byrne y Zac Efron fue un factor clave para atraer tanto al público joven como al público adulto. El marketing enfatizó el choque entre la vida universitaria y la vida familiar, lo que generó curiosidad y facilitó la venta de entradas. Uno de los elementos más importantes del éxito en taquilla fue el boca a boca. Aunque la película no era especialmente innovadora, sí ofrecía una experiencia divertida para la mayoría de los espectadores que buscaban entretenimiento ligero. Esto hizo que, después del estreno, muchas personas recomendaran la película a amigos, lo que ayudó a mantener ingresos constantes durante varias semanas. En comedias, este efecto es especialmente valioso porque el humor se comparte fácilmente y puede generar interés orgánico. A nivel doméstico en Estados Unidos, la película mantuvo una recaudación fuerte durante varias semanas. No sufrió caídas abruptas después del estreno, lo que indica una recepción estable. Este comportamiento es típico de películas que no dependen únicamente del fanatismo inicial, sino que tienen un atractivo más generalizado. La mezcla de comedia física, situaciones exageradas y personajes reconocibles ayudó a sostener el interés del público. En mercados internacionales, la película también tuvo un desempeño notable. Aunque el humor de este tipo de comedias suele estar más adaptado al público estadounidense, el tema del conflicto vecinal y la vida universitaria es bastante universal. Esto permitió que la película funcionara en distintos países, aunque con variaciones en su rendimiento según la región. En algunos mercados europeos y latinoamericanos, la comedia fue bien recibida gracias a su estilo directo y fácil de entender. El éxito global de la película demuestra la fuerza de las comedias de estudio cuando están bien empaquetadas. No necesita traducciones culturales complejas ni referencias locales específicas para funcionar, lo que facilita su distribución internacional. Sin embargo, es importante señalar que su mayor rendimiento siempre se mantuvo en Estados Unidos, donde el contexto universitario y suburbano es más familiar para la audiencia. Después de su paso por salas de cine, la película tuvo un segundo ciclo importante de ingresos a través del mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en Blu-ray, DVD y plataformas digitales jugó un papel clave en extender su rentabilidad. En esta etapa, la película llegó a audiencias que no la vieron en cines, incluyendo personas que prefieren consumir comedias en casa o que se enteraron de la película después de su estreno. El lanzamiento en formato doméstico incluyó versiones estándar y ediciones digitales que ofrecían mejor calidad de imagen y sonido. Este tipo de lanzamientos es especialmente importante para comedias modernas, ya que muchas personas las consumen repetidamente en entornos informales. La película se benefició de esto, ya que su estilo ligero la hace adecuada para revisiones múltiples sin perder impacto. En términos de contenido adicional, los lanzamientos domésticos suelen incluir escenas eliminadas, tomas falsas y material detrás de cámaras.
Este tipo de contenido es especialmente atractivo para los fans de la comedia, ya que permite ver el proceso de improvisación y el ambiente relajado del rodaje. Dado que gran parte del humor de la película depende de la química entre actores, este material adicional refuerza el valor del producto en formato doméstico. El mercado digital también fue importante en la segunda vida comercial de la película. Con el crecimiento de plataformas de streaming y alquiler digital, la película continuó generando ingresos mucho después de su estreno inicial. Este modelo de distribución extendida es clave para películas de comedia, ya que no dependen únicamente del impacto en cines, sino también del consumo repetido en plataformas. Uno de los factores que ayudó al rendimiento en home media fue la naturaleza de la película como comedia de rewatch. Muchas personas disfrutan volver a ver este tipo de películas porque no requieren atención constante y funcionan bien en contextos sociales o relajados. Esto aumentó su valor en formato digital y físico, ya que no es una película que pierde atractivo después de una sola visualización. El marketing del lanzamiento doméstico también aprovechó el éxito del estreno en cines. Las campañas promocionales destacaban las escenas más virales, el humor del conflicto entre vecinos y la popularidad del elenco. Esto ayudó a mantener la relevancia de la película incluso después de que saliera de cartelera. Desde una perspectiva industrial, el rendimiento combinado de taquilla y home media convirtió a la película en un éxito rentable. Este tipo de resultados es especialmente importante para los estudios, ya que demuestra que las comedias aún pueden ser una inversión segura cuando están bien ejecutadas. A diferencia de otros géneros más arriesgados, las comedias con estrellas reconocidas suelen tener un retorno más estable. El éxito financiero también abrió la puerta a la continuación de la franquicia. El buen rendimiento en todos los mercados justificó la producción de una secuela, lo que confirma que la película no solo funcionó como producto independiente, sino también como potencial inicio de una serie de historias relacionadas. Esto es un indicador clave de éxito en la industria moderna del cine comercial. En términos de impacto general, la película se considera un ejemplo de cómo una comedia de presupuesto medio puede maximizar ganancias a través de una estrategia equilibrada entre salas de cine, mercados internacionales y distribución doméstica. Su éxito no se basa en un solo factor, sino en la combinación de casting atractivo, marketing efectivo y una premisa universalmente entendible. En conclusión, el desempeño en taquilla y en formatos domésticos de Neighbors, 2014 film, demuestra que las comedias bien producidas siguen teniendo un lugar importante en la industria cinematográfica. Su éxito comercial no solo reflejó la popularidad del elenco y el atractivo del humor, sino también una estrategia de distribución bien ejecutada que permitió que la película generara ingresos sostenidos en múltiples etapas de su ciclo de vida. Es un caso claro de cómo una comedia puede convertirse en un producto altamente rentable cuando conecta con su audiencia en el momento adecuado. Neighbors, 2014 film, es una comedia que genera opiniones bastante divididas dependiendo del tipo de espectador. Para algunos es una película muy divertida, energética y perfecta para pasar el rato. Para otros es una comedia exagerada, repetitiva y con un humor demasiado extremo. Precisamente por eso, analizar sus puntos positivos y negativos permite entender mejor por qué funcionó tan bien en taquilla, pero no necesariamente es considerada una obra de gran profundidad cinematográfica. Uno de los principales puntos positivos de la película es su capacidad de entretenimiento inmediato. Desde los primeros minutos, la historia establece un conflicto claro y fácil de entender. Una pareja joven con un bebé enfrenta a una fraternidad universitaria que convierte su vecindario en un caos constante. Esta simplicidad narrativa es una fortaleza, porque permite que el espectador se involucre rápidamente sin necesidad de explicaciones complejas o desarrollo lento. Otro punto fuerte e importante es el elenco, especialmente las actuaciones de Seth Rogen y Rose Byrne. Ambos actores tienen una química muy natural que hace que la relación de pareja se sienta creíble. Rogen aporta un estilo de comedia relajado, basado en la improvisación y la incomodidad,
mientras Byrne ofrece una actuación más precisa, sarcástica y enérgica. Esta combinación equilibra la película y evita que el humor se vuelva completamente caótico. También es destacable el trabajo de Zac Efron, quien interpreta al líder de la fraternidad. Su personaje tiene carisma, presencia física y una evolución emocional que añade cierta profundidad a la historia. Aunque la película es principalmente cómica, Efron logra mostrar un lado más vulnerable del personaje, lo que ayuda a humanizar al antagonista y evitar que sea solo una caricatura. Otro punto positivo es el ritmo narrativo. La película avanza de manera constante, sin largas pausas ni subtramas innecesarias. Cada escena está diseñada para generar humor o avanzar el conflicto entre los protagonistas. Esto hace que la película sea fácil de ver y mantenga la atención del público de principio a fin, algo muy importante en comedias de este tipo. El humor físico es otro elemento que muchos espectadores consideran un acierto. La película utiliza caídas, accidentes, fiestas descontroladas y situaciones exageradas para provocar risa inmediata. Este tipo de comedia, aunque no es sofisticada, funciona muy bien en un contexto grupal o casual. Es el tipo de humor que no requiere demasiada explicación y se basa en la reacción instantánea. Además, la película tiene un tema central interesante: el choque entre la vida adulta y la juventud. Aunque no se desarrolla de forma profunda, sí está presente como una base emocional. La pareja protagonista representa la responsabilidad y la madurez, mientras que la fraternidad simboliza la libertad sin consecuencias. Esta dualidad le da a la historia una capa extra de significado. Sin embargo, no todo es positivo. Uno de los principales puntos negativos es la repetición del conflicto. A lo largo de la película, la estructura se repite varias veces. La fraternidad hace ruido o caos, la pareja se molesta, intentan resolver el problema y el conflicto escala. Aunque esto forma parte de la comedia, puede volverse predecible y algo monótono en la segunda mitad. Otro aspecto criticable es el exceso de humor vulgar en algunos momentos. La película utiliza muchas bromas sexuales, situaciones extremas y comedia basada en shock. Para ciertos espectadores, este tipo de humor puede resultar excesivo o poco creativo, especialmente si se compara con comedias más sutiles o inteligentes. Esto limita su atractivo a un público más amplio. También hay que mencionar que algunos personajes secundarios no están bien desarrollados. La fraternidad, en general, funciona más como un grupo de caos colectivo que como individuos con historias propias. Aunque hay intentos de darles personalidad, la mayoría de ellos existen principalmente para generar situaciones cómicas o aumentar el conflicto. En términos de profundidad narrativa, la película es bastante limitada. No intenta explorar de forma seria los temas que plantea, como la paternidad, la madurez o la identidad personal. Estos temas están presentes, pero siempre subordinados al humor. Para algunos espectadores esto es suficiente, pero otros pueden sentir que falta desarrollo emocional. Otro punto negativo es que algunas escenas dependen demasiado de situaciones exageradas que no siempre se sienten creíbles. Aunque la comedia permite cierto nivel de absurdo, hay momentos en los que el nivel de caos puede parecer forzado o poco natural, lo que rompe ligeramente la inmersión. La película también puede generar división por su tono. No es una comedia equilibrada entre humor inteligente y humor físico. Se inclina claramente hacia lo segundo. Esto significa que si el espectador no conecta con ese estilo de humor, es probable que la experiencia no sea satisfactoria. Sin embargo, incluso con sus defectos, la película logra mantener coherencia dentro de su propio estilo. No intenta ser un drama ni una comedia sofisticada. Su objetivo es claro: entretener a través del caos y la exageración. Desde ese punto de vista, cumple su función. Otro punto positivo adicional es la química entre los personajes principales y secundarios.
Las interacciones entre Mac, Kelly y Teddy generan situaciones cómicas que se sienten naturales dentro del universo de la película. La improvisación en los diálogos también ayuda a que muchas escenas tengan un tono espontáneo. En cuanto a la dirección, aunque no es innovadora, es efectiva. El director Nicholas Stoller mantiene un estilo funcional que prioriza la comedia y el ritmo por encima de la estética visual. Esto puede considerarse tanto un punto positivo como negativo, dependiendo de las expectativas del espectador. El diseño de producción también merece mención, ya que el contraste entre la casa familiar y la casa de la fraternidad está bien logrado. Este contraste visual ayuda a reforzar el conflicto central de la historia sin necesidad de explicaciones adicionales. En el lado negativo, la película no ofrece grandes sorpresas narrativas. El desarrollo es bastante predecible y desde el inicio se puede anticipar hacia dónde se dirige la historia. Esto no necesariamente arruina la experiencia, pero reduce el impacto emocional del clímax. A pesar de esto, el final es satisfactorio dentro del tono general de la película. No intenta ser demasiado dramático ni complejo, sino que ofrece una resolución ligera que encaja con el resto de la historia. En conclusión, los puntos positivos de Neighbors, 2014 film, incluyen su entretenimiento inmediato, su buen ritmo, la química del elenco, el humor físico y su premisa simple pero efectiva. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen la repetición de situaciones, el humor excesivamente vulgar en algunos momentos, la falta de profundidad en personajes secundarios y la previsibilidad de la trama. En resumen, es una película que funciona muy bien como comedia ligera, pero que no pretende ser algo más profundo o innovador. Su éxito depende completamente del tipo de espectador. Si se busca diversión rápida y caos cómico, cumple perfectamente. Si se busca narrativa compleja o humor más refinado, puede quedarse corta. En mercados internacionales, la película también tuvo un desempeño notable. Aunque el humor de este tipo de comedias suele estar más adaptado al público estadounidense, el tema del conflicto vecinal y la vida universitaria es bastante universal. Esto permitió que la película funcionara en distintos países, aunque con variaciones en su rendimiento según la región. En algunos mercados europeos y latinoamericanos, la comedia fue bien recibida gracias a su estilo directo y fácil de entender. El éxito global de la película demuestra la fuerza de las comedias de estudio cuando están bien empaquetadas. No necesita traducciones culturales complejas ni referencias locales específicas para funcionar, lo que facilita su distribución internacional. Sin embargo, es importante señalar que su mayor rendimiento siempre se mantuvo en Estados Unidos, donde el contexto universitario y suburbano es más familiar para la audiencia. Después de su paso por salas de cine, la película tuvo un segundo ciclo importante de ingresos a través del mercado de entretenimiento doméstico. El lanzamiento en Blu-ray, DVD y plataformas digitales jugó un papel clave en extender su rentabilidad. En esta etapa, la película llegó a audiencias que no la vieron en cines, incluyendo personas que prefieren consumir comedias en casa o que se enteraron de la película después de su estreno. En mercados internacionales, la película también tuvo un desempeño notable. Aunque el humor de este tipo de comedias suele estar más adaptado al público estadounidense, el tema del conflicto vecinal y la vida universitaria es bastante universal. Esto permitió que la película funcionara en distintos países, aunque con variaciones en su rendimiento según la región. En algunos mercados europeos y latinoamericanos, la comedia fue bien recibida gracias a su estilo directo y fácil de entender. Neighbors, 2014 film, es una comedia que debe gran parte de su identidad creativa a la combinación del trabajo de su director Nicholas Stoller y su equipo de guionistas, especialmente Andrew J. Cohen y Brendan O'Brien. Aunque a simple vista parece una película de humor caótico sobre vecinos enfrentados, en realidad está cuidadosamente construida dentro de un estilo de comedia moderna que mezcla improvisación, estructura narrativa clásica y situaciones diseñadas para el humor físico.
Entender el trabajo del director y los escritores ayuda a ver cómo una historia aparentemente simple se convierte en un producto cinematográfico exitoso. El director Nicholas Stoller es conocido por su estilo dentro de la comedia contemporánea estadounidense, donde suele explorar relaciones humanas en contextos cotidianos que se vuelven absurdos por circunstancias externas. Su enfoque no busca la sofisticación visual, sino la eficacia narrativa y el ritmo cómico. En esta película, Stoller utiliza un estilo de dirección muy funcional, donde la cámara se mantiene al servicio de los actores y del timing de las bromas. Esto permite que la energía del elenco sea el centro de la experiencia. Uno de los elementos más importantes del trabajo de Stoller en esta película es su capacidad para equilibrar dos mundos opuestos: la vida adulta de una pareja con un bebé y la vida descontrolada de una fraternidad universitaria. En lugar de tratar estos mundos de forma separada, los enfrenta constantemente, generando situaciones de conflicto que avanzan la historia. Su dirección se basa en la escalada progresiva del caos, donde cada escena es más intensa o absurda que la anterior. El estilo de Stoller también se caracteriza por permitir espacio a la improvisación de los actores. Esto es especialmente importante en una película protagonizada por intérpretes como Seth Rogen y Rose Byrne, quienes tienen experiencia en comedia improvisada. El director no limita completamente sus diálogos, sino que permite que ciertas escenas evolucionen de manera natural durante el rodaje. Esto da como resultado interacciones más auténticas y reacciones más espontáneas. Otro aspecto clave del trabajo del director es el control del ritmo. En comedias como esta, el timing es esencial. Una pausa demasiado larga puede romper el chiste, y una escena demasiado rápida puede perder impacto. Stoller estructura la película de manera que siempre haya una transición fluida entre situaciones, evitando momentos de estancamiento narrativo. Esto hace que la película se sienta ligera y constante. En cuanto a la narrativa, el director también trabaja estrechamente con los guionistas para mantener una estructura clara de conflicto. La película sigue un patrón clásico de escalada: introducción del problema, intentos de solución, aumento del conflicto, estrategias más extremas y resolución final. Aunque esta estructura es común en la comedia, Stoller la ejecuta con suficiente energía para que no se sienta repetitiva. El equipo de guionistas, Andrew J. Cohen y Brendan O'Brien, juega un papel fundamental en la creación del tono de la película. Su escritura se basa en situaciones extremas pero reconocibles, donde personajes cotidianos reaccionan de manera exagerada a problemas comunes. El guión no depende de una historia compleja, sino de escenarios que generan conflicto inmediato y humor constante. Uno de los principales logros del guión es la creación de una premisa simple pero altamente efectiva. Una pareja con un bebé vive al lado de una fraternidad universitaria. Esta idea permite una gran variedad de situaciones cómicas sin necesidad de introducir subtramas complicadas. El guión explota esta premisa al máximo, utilizando cada interacción entre vecinos como una oportunidad para el conflicto. Los escritores también desarrollan cuidadosamente los contrastes entre personajes. Mac y Kelly representan la responsabilidad adulta, mientras que Teddy y su fraternidad representan la libertad juvenil. Este contraste no solo impulsa la comedia, sino que también crea un conflicto temático sobre el crecimiento, la madurez y el paso del tiempo. Aunque la película no profundiza filosóficamente en estos temas, el guión los utiliza como base emocional. El diálogo es otro punto fuerte del trabajo de los guionistas. Las conversaciones están diseñadas para sonar naturales, pero al mismo tiempo contener elementos cómicos constantes. Muchas líneas están escritas para ser rápidas, sarcásticas o absurdas, lo que encaja perfectamente con el estilo de actuación del elenco. Además, el guión permite momentos de improvisación, lo que añade frescura a las escenas. El personaje de Teddy Sanders, interpretado por Zac Efron, es un buen ejemplo del equilibrio entre escritura y dirección. En el guión, Teddy es presentado como un líder carismático de fraternidad, pero también como alguien con inseguridades ocultas.
Esta dualidad permite que el personaje no sea simplemente un antagonista, sino una figura compleja dentro de la comedia. El director refuerza esta complejidad, permitiendo que Efron muestre momentos más emocionales dentro del caos. Otro aspecto importante del guión es el uso del conflicto escalonado. En lugar de resolver los problemas rápidamente, los escritores diseñan una serie de respuestas cada vez más extremas por ambas partes. Esto mantiene la tensión cómica y evita que la historia se vuelva estática. Cada intento de solución genera un problema mayor, lo que impulsa la narrativa hacia adelante. El trabajo de Stoller también se refleja en la forma en que se filman las escenas de fiesta. En lugar de enfocarse en una estética elaborada, el director opta por cámara en mano, movimientos rápidos y planos cercanos a los personajes. Esto crea una sensación de caos controlado que refuerza el tono del guión. La dirección visual no busca ser llamativa, sino funcional al humor. La colaboración entre director y guionistas es evidente en la coherencia del tono. Aunque la película tiene momentos exagerados, nunca pierde su identidad como comedia ligera. Esto se debe a que tanto la escritura como la dirección están alineadas en un mismo objetivo: entretener a través del caos cotidiano. Otro elemento del guión es el uso del humor situacional. Muchas escenas no dependen de chistes tradicionales, sino de la acumulación de circunstancias absurdas. Por ejemplo, una fiesta que comienza normal puede escalar gradualmente hasta convertirse en un desastre total. Este tipo de construcción cómica requiere una escritura cuidadosa y una dirección que permita que la escena evolucione de forma natural. El guión también introduce momentos de transición emocional que ayudan a equilibrar la comedia. Aunque la película es principalmente humorística, hay escenas donde los personajes reflexionan sobre su vida, su relación o su futuro. Estos momentos no interrumpen la comedia, sino que la complementan, dando un poco de profundidad a los personajes. En términos de estructura, el trabajo de los guionistas sigue un modelo clásico de 3 actos. El primer acto introduce el conflicto, el segundo lo intensifica con múltiples intentos de solución, y el tercero culmina en una confrontación final y resolución. Esta estructura permite que la película sea fácil de seguir y mantenga un ritmo constante. El director también juega un papel importante en la elección del tono visual. La película utiliza colores brillantes, iluminación natural y escenarios suburbanos que contrastan con el caos de la fraternidad. Este contraste visual refuerza el guión sin necesidad de explicaciones adicionales. Otro punto interesante es cómo la dirección maneja el espacio físico. Las 2 casas principales funcionan casi como personajes en sí mismas. El guión las utiliza como escenarios de conflicto constante y la dirección enfatiza sus diferencias visuales y funcionales. La relación entre director y escritores también se refleja en la forma en que se manejan los personajes secundarios. Aunque no todos tienen un desarrollo profundo, cada uno cumple una función clara dentro de la narrativa cómica. Esto demuestra una escritura orientada a la eficiencia narrativa más que a la complejidad dramática. En conclusión, el éxito de Neighbors, 2014 film, se debe en gran parte a la colaboración entre la dirección de Nicholas Stoller y el guión de Andrew J. Cohen y Brendan O'Brien. La dirección aporta ritmo, control del caos y apoyo a la improvisación, mientras que el guión proporciona una estructura sólida, personajes contrastantes y situaciones diseñadas para el humor constante. Juntos crean una comedia que no busca reinventar el género, sino ejecutarlo con energía, coherencia y efectividad. Neighbors, 2014 film, no es una película que dependa principalmente de una gran partitura musical dramática como ocurre en películas épicas o de acción, sino que utiliza la música como un elemento de apoyo para reforzar el ritmo de la comedia, la energía de las fiestas y el contraste entre la vida suburbana tranquila y el caos universitario. Aún así, el trabajo del compositor y el diseño del BGM, música de fondo,
cumplen un papel muy importante en la construcción del tono general, incluso si muchas veces pasan desapercibidos para el espectador. El encargado de la música original de la película es Michael Andrews, un compositor conocido por su estilo versátil en comedia y cine independiente. Su enfoque no busca crear melodías grandiosas o memorables en el sentido tradicional, sino construir atmósferas que acompañen las escenas sin dominar el diálogo ni el humor. En una comedia como esta, la música tiene que ser muy precisa. Si es demasiado intensa, arruina el chiste. Si es demasiado débil, la escena pierde energía. El estilo de Michael Andrews en esta película se basa en la simplicidad y la funcionalidad. Utiliza instrumentos ligeros, ritmos modernos y arreglos musicales que se adaptan a la rapidez de la edición. Su objetivo principal es reforzar las emociones básicas de cada escena: tensión cuando hay conflicto, ligereza cuando hay humor y energía cuando aparecen las fiestas universitarias. No intenta crear una identidad musical compleja, sino un acompañamiento fluido. Uno de los elementos más importantes del BGM en la película es cómo se utiliza para diferenciar dos mundos: el mundo de la pareja adulta y el mundo de la fraternidad universitaria. En las escenas de Mac y Kelly, la música suele ser más suave, con tonos domésticos, ligeros y calmados. Esto refuerza la idea de estabilidad familiar, aunque también a veces introduce pequeñas notas de tensión cuando el conflicto comienza a escalar. En contraste, las escenas de la fraternidad están acompañadas por música más energética, rítmica y caótica. Aquí el BGM se mezcla con sonidos diegéticos como música de fiesta, gritos, risas y efectos ambientales. El compositor trabaja junto al equipo de sonido para asegurarse de que la música no compita con el ruido de la escena, sino que lo complemente. Esto crea una sensación de descontrol controlado, donde la música parece parte del caos. Un aspecto clave del trabajo musical en la película es la sincronización con la comedia física. Muchas escenas dependen del timing exacto de un chiste visual, y la música ayuda a reforzar ese ritmo. Por ejemplo, pequeños cambios en la intensidad musical pueden marcar el inicio de un gag o enfatizar una reacción de los personajes. Este tipo de uso del BGM es muy común en comedia moderna, donde la música actúa casi como un editor invisible. El compositor Michael Andrews también utiliza silencios estratégicos. En comedia, el silencio es tan importante como la música, porque permite que los diálogos y las reacciones tengan más impacto. En varios momentos de la película, la música se detiene justo antes de un chiste importante o una situación incómoda, lo que aumenta el efecto cómico. Este contraste entre sonido y ausencia de sonido es una herramienta narrativa muy efectiva. Además de la música original, la película incorpora una selección de canciones licenciadas que refuerzan el ambiente juvenil y festivo. Estas canciones suelen aparecer en escenas de fiesta o transición, ayudando a establecer el tono sin necesidad de diálogo. La selección musical está pensada para atraer a un público joven y mantener la energía constante de la película. El trabajo del compositor no solo se limita a las escenas de comedia, sino también a los momentos emocionales. Aunque la película es principalmente humorística, hay pequeñas pausas donde los personajes reflexionan sobre su vida, su relación o el paso del tiempo. En estas escenas, el BGM se vuelve más suave y melancólico, utilizando melodías simples que no distraen del diálogo pero sí añaden profundidad emocional. Un ejemplo importante del uso de la música es la forma en que se maneja la tensión entre Mac y Teddy, interpretado por Zac Efron. En estas escenas, el BGM ayuda a construir una sensación de rivalidad creciente. La música no es agresiva, pero sí introduce elementos rítmicos que sugieren competencia y conflicto. Esto refuerza la narrativa sin necesidad de subrayar excesivamente cada emoción. El diseño sonoro en general trabaja muy de cerca con la música. En una película como esta, los efectos de sonido son casi tan importantes como el BGM.
Ruidos de fiestas, golpes, risas y caos general forman parte del paisaje sonoro, y el compositor debe asegurarse de que la música no interfiera con estos elementos. En muchos casos, la música se adapta dinámicamente a la intensidad de la escena. Otro aspecto interesante es cómo la música se utiliza para transiciones narrativas. Entre escenas de calma y escenas de caos, el BGM actúa como puente emocional, ayudando al espectador a cambiar de estado de ánimo sin cortes bruscos. Estas transiciones musicales son sutiles, pero esenciales para mantener la fluidez de la película. El estilo musical de Michael Andrews también evita el exceso de melodrama. En lugar de usar grandes orquestaciones o temas épicos, opta por una instrumentación ligera y moderna. Esto encaja perfectamente con el tono de la película, que nunca pretende ser demasiado seria. La música siempre está al servicio de la comedia, no del drama. En las escenas de fiesta, el BGM muchas veces se mezcla con música diegética real, es decir, música que los personajes están escuchando dentro de la escena. Esto crea una experiencia inmersiva donde el espectador siente que está dentro del ambiente. La línea entre música de fondo y música de escena se vuelve difusa, lo que refuerza la sensación de caos. El compositor también utiliza patrones repetitivos en algunas escenas para reforzar la idea de rutina o escalada. Por ejemplo, cuando los conflictos entre vecinos comienzan a repetirse, la música puede repetir ciertos motivos con variaciones ligeras, lo que crea una sensación de ciclo que se intensifica progresivamente. Aunque el BGM no es el elemento más destacado de la película, su ausencia o mala ejecución habría cambiado completamente la experiencia. Sin música adecuada, las escenas de comedia perderían ritmo, y las escenas de fiesta no tendrían la misma energía. Esto demuestra que, incluso en películas donde la música no es protagonista, su papel es fundamental. Otro punto importante es la mezcla de sonido, donde el BGM debe equilibrarse cuidadosamente con diálogos rápidos y situaciones caóticas. En comedias como esta, los actores hablan encima de ruidos de fondo, lo que requiere una mezcla precisa para que todo sea inteligible. El compositor trabaja junto al equipo de sonido para lograr este equilibrio. El BGM también ayuda a definir el tono general de la película como una comedia moderna. No es un estilo musical clásico ni teatral, sino algo más cercano a lo contemporáneo, con influencias de pop, electrónica ligera y ritmos urbanos. Esto ayuda a que la película se sienta actual y conectada con su público objetivo. En conclusión, el trabajo musical en Neighbors, 2014 film, compuesto por Michael Andrews, es un ejemplo de cómo la música en una comedia no necesita ser dominante para ser efectiva. Su función principal es apoyar el ritmo narrativo, reforzar el humor, diferenciar ambientes y mantener la energía constante de la película. El BGM actúa como un elemento invisible pero esencial que conecta todas las escenas y ayuda a que el caos en pantalla se sienta controlado, divertido y coherente. El final de Neighbors, 2014 film, está diseñado como una conclusión ligera pero coherente con todo el caos que se ha desarrollado a lo largo de la historia entre la pareja protagonista y la fraternidad universitaria. Aunque la película mantiene un tono de comedia constante, el desenlace introduce un cierre emocional más claro, donde los conflictos alcanzan su punto máximo y luego se resuelven sin necesidad de dramatismos excesivos. El final no busca sorprender con giros complejos, sino cerrar el ciclo de enfrentamiento entre dos mundos opuestos, la vida adulta responsable y la juventud descontrolada. Durante el tramo final, el conflicto entre Mac y Kelly Radner y la fraternidad liderada por Teddy Sanders llega a un punto crítico. Ambas partes ya han escalado sus acciones a niveles extremos, pasando de simples quejas vecinales a sabotajes, trampas y enfrentamientos directos. En este punto, la convivencia en el vecindario se ha vuelto imposible, y las autoridades comienzan a intervenir debido a los daños y las quejas acumuladas. Esto prepara el terreno para la resolución inevitable del conflicto.
El personaje de Teddy, interpretado por Zac Efron, es clave en el desenlace. A lo largo de la película, Teddy ha sido presentado como un líder carismático de la fraternidad, seguro de sí mismo y orgulloso de su estilo de vida universitario. Sin embargo, en el final se revela su lado más vulnerable. Teddy comienza a enfrentar la realidad de que su etapa universitaria está llegando a su fin, y con ella también su identidad dentro de la fraternidad. Este momento es importante porque transforma el conflicto externo en un conflicto interno. Mientras tanto, Mac y Kelly también atraviesan su propio proceso de reflexión, aunque al principio de la película están motivados por recuperar la tranquilidad de su hogar, hacia el final comienzan a darse cuenta de que su obsesión por ganar la guerra vecinal ha afectado su relación y su vida familiar. Esto añade una capa emocional al desenlace, donde ambos lados del conflicto entienden que han ido demasiado lejos. El enfrentamiento final entre Mac y Teddy es uno de los momentos centrales del cierre. Más que una pelea física, es una confrontación emocional donde ambos personajes expresan lo que realmente sienten. Mac representa la responsabilidad adulta que ha perdido la paciencia con el caos constante, mientras que Teddy representa la juventud que teme desaparecer y ser olvidada. Este choque no se resuelve con violencia real, sino con entendimiento. Uno de los elementos más importantes del final es que la película evita convertir el conflicto en una derrota total de una de las partes. En lugar de eso, el guión opta por una solución más equilibrada. La fraternidad no es destruida como castigo absoluto, ni los protagonistas quedan como vencedores completos. En cambio, ambas partes reconocen sus errores y aceptan que la situación no puede continuar de la misma manera. La intervención de las autoridades universitarias marca el punto de cierre del conflicto externo. Debido a los daños causados por las fiestas y los enfrentamientos, la fraternidad enfrenta consecuencias serias. Esto obliga a los miembros a abandonar la casa y aceptar que su etapa en ese espacio ha terminado. Este momento simboliza el fin de una etapa de libertad sin límites. El final también muestra cómo Teddy empieza a aceptar su transición hacia la vida adulta. Aunque al principio se resiste a abandonar su estilo de vida universitario, finalmente entiende que el cambio es inevitable. Su evolución no es radical ni dramática, pero sí suficiente para cerrar su arco de personaje. En lugar de seguir siendo el líder de la fraternidad, comienza a ver un futuro más allá de ella. Por otro lado, Mac y Kelly recuperan su hogar y su vida familiar. Después de todo el caos, el vecindario vuelve a la normalidad, lo que les permite reconectar como pareja. Sin embargo, el final sugiere que la experiencia ha dejado una huella en ellos. Han aprendido que la vida adulta no significa perder completamente la diversión, pero también que la irresponsabilidad tiene consecuencias. Un aspecto interesante del cierre es el tono ligero con el que se maneja todo. A diferencia de dramas o comedias más serias, no hay una sensación de pérdida profunda ni de tragedia. Todo se resuelve con una mezcla de humor y emoción suave. Esto encaja con el estilo general de la película, que siempre ha mantenido un equilibrio entre el caos y la comedia. El reencuentro emocional entre los personajes no se presenta como una reconciliación perfecta, sino como un entendimiento práctico. No todos se vuelven amigos cercanos, pero sí aceptan que deben respetar los límites del otro. Este tipo de resolución es típico en comedias donde el conflicto es más situacional que profundamente personal. El final también refuerza el tema central de la película, el paso del tiempo y la transición entre etapas de la vida. La fraternidad representa la juventud que está llegando a su fin, mientras que Mac y Kelly representan la adultez que aún está en proceso de adaptación. El cierre muestra cómo ambos mundos se cruzan, chocan y finalmente se separan de manera natural. La última parte de la película también incluye momentos de humor que alivian la tensión acumulada. Esto es importante porque evita que el final se vuelva demasiado serio. La comedia sigue presente hasta el último momento, recordando al espectador que la película nunca dejó de ser una historia ligera,
Desde el punto de vista narrativo, el final cumple con la estructura clásica de resolución. El conflicto principal se establece, se desarrolla intensamente y finalmente se resuelve sin dejar cabos sueltos importantes. No hay subtramas abiertas significativas, lo que da una sensación de cierre completo. El personaje de Kelly, interpretado por Rose Byrne, también tiene un papel importante en el desenlace. Su carácter fuerte y estratégico ayuda a equilibrar la resolución del conflicto. Aunque no es el foco principal del final, su presencia refuerza la idea de que la pareja ha aprendido a trabajar mejor en conjunto después de la experiencia. El final también deja una sensación de crecimiento personal en todos los personajes principales. Nadie termina exactamente igual que al inicio. Mac ha aprendido a ser más firme, Kelly a canalizar mejor su energía y Teddy a aceptar que la juventud no es eterna. Este crecimiento es sutil, pero suficiente para dar sentido a toda la historia. En términos emocionales, el cierre no busca ser profundamente conmovedor, sino satisfactorio. La película quiere que el espectador termine con una sensación de alivio y diversión más que con una reflexión intensa. Esto es coherente con el tipo de comedia que es, ligera, rápida y orientada al entretenimiento. Finalmente, el vecindario vuelve a la normalidad, simbolizando el restablecimiento del equilibrio entre los dos mundos. La casa de la fraternidad deja de ser un foco de caos y la casa de la pareja recupera su tranquilidad. Sin embargo, el recuerdo del conflicto permanece como una experiencia que ha cambiado a los personajes de manera permanente. En conclusión, el final de Neighbors, 2014 film, es una resolución equilibrada entre comedia y emoción ligera. No intenta ser dramático ni sorprendente, sino cerrar de manera coherente la historia de conflicto entre juventud y adultez. A través del entendimiento entre Mac, Kelly y Teddy, la película transmite la idea de que cada etapa de la vida tiene su tiempo y que el crecimiento personal implica aceptar cambios inevitables sin perder completamente la esencia de uno mismo.